En una noche calurosa y húmeda, dos hermanos ricos mexicanos salieron de fiesta en Puerto Vallarta. Iván, de 35 años, y Jesús Alfredo Guzmán, de 29 años. Habían estado de vacaciones en la ciudad durante toda la semana. Era domingo, por la noche, antes del 36 cumpleaños de Iván, y reservaron una mesa en un restaurante de lujo llamado La Leche para celebrar. 6 hombres y 9 mujeres se reunieron allí, jóvenes, atractivos y bien vestidos, conduciendo Range Rovers, Escalades. Se sentaron en una larga mesa iluminada con velas en el centro, pidieron champán y cantaron Happy Birthday. 3 horas más tarde, estaban terminando la noche cuando una docena de hombres con rifles de asalto interrumpió y los rodearon. Un hombre armado forzó a Iván a ponerse de rodillas y luego le dio una patada en las costillas, enviándolo al suelo. Jesús Alfredo también fue detenido a punta de pistola. Los hermanos y los otros hombres fueron después sacados a vehículos que ya los esperaban y expulsados del lugar. A las mujeres no las tocaron, quedaron ilesas. Toda la operación tardó menos de 2 minutos. El propietario del restaurante lo describiría más tarde como violento, pero muy limpio. Y así, sin disparar un tiro, fueron secuestrados los 2 hijos menores del notorio jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Los hijos del Chapo cometieron el error de festejar en el campo del rival más nuevo y peligroso de Sinaloa, un jefe de cártel de renombre llamado Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Mencho es un ex policía del estado de Jalisco que cumplió 3 años en una cárcel de Estados Unidos por vender heroína. Mencho encabeza lo que muchos expertos llaman ya el cártel Jalisco Nueva Generación. A pesar de que es prácticamente desconocido en los Estados Unidos, Mencho ya ha sido acusado en un tribunal federal por cargos de narcotráfico, corrupción, asesinato, y actualmente hay una recompensa de $5 millones por su cabeza. Aparte de quizás Rafael Caro Quintero, el señor de la droga envejecido en prisión por torturar y asesinar a un agente de la DEA en 1985, es probablemente el principal objetivo de los cárteles para Estados Unidos. Era el Chapo, dice una fuente de la DEA. Ahora es el Mencho. El cártel Jalisco Nueva Generación ha estado alrededor de una media década, pero con su aumento vertiginosamente rápido ya ha logrado lo que tomó Sinaloa en toda una generación. El cártel ha establecido rutas de tráfico en docenas de países, en 6 continentes, y controla territorios que abarcan la mitad de México, incluyendo a lo largo de ambas costas y ambas fronteras. El cártel Jalisco Nueva Generación ha aumentado sus operaciones como ninguna otra organización criminal hasta la fecha, dice un informe clasificado de inteligencia mexicana obtenido por el diario El Universal. El pasado mes de mayo, el Procurador General de México, Raúl Cervantes, los declaró el cártel dominante del país. El cártel Jalisco Nueva Generación se especializa en metanfetaminas, que tiene mayores márgenes de beneficios que la cocaína o la heroína. Al concentrarse en los lucrativos mercados extranjeros de Europa y Asia, el cártel ha mantenido un perfil muy bajo en Estados Unidos y ha construido un enorme cofre de guerra, que según algunos expertos vale $20,000 millones. Estos muchachos tienen mucho más dinero que Sinaloa, dice un exagente de la DEA que pasó años cazando cárteles en México y que pidió el anonimato por razones de seguridad. Según otro investigador, el Mencho ha sido muy agresivo y hasta ahora, por desgracia, esto ha rendido frutos. Aunque la mayoría de los estadounidenses no se dan cuenta, los cárteles de México se han debilitado casi uniformemente. Los notoriamente temibles Zetas, excomandantes de las fuerzas especiales que aterrorizaron el país con mutilaciones y decapitaciones, han sido paralizados por las costosas guerras entre ellos y la detención de sus principales líderes. Otros grupos poderosos, como los Caballeros Templarios o el Cártel del Golfo, también han sido marginados. Incluso el poderoso cártel de Sinaloa ha desembocado en una lucha interna tras la reciente extradición del Chapo a Nueva York,
Y ahora hay varias facciones, incluyendo a los hijos del Chapo, su hermano menor y su excompañero Ismael El Mayo Zambada, que luchan entre ellos por el control. Esta balcanización de México ha hecho un caldo de cultivo propicio para la violencia. Desde el arresto del Chapo en enero de 2016, la tasa de homicidios en el país ha aumentado más del 20%, con más de 20,000 asesinatos el año pasado, más que en Irak o Afganistán. En los primeros 5 meses de 2017, la tasa de homicidios saltó otro 30%. Miles de estos asesinatos se pueden calificar como perpetrados por el empuje del cártel Jalisco Nueva Generación para recuperar o adueñarse de territorios. Se han descubierto vastos sitios de entierros clandestinos en estados donde el cártel ha sido más agresivo, como Veracruz, donde el fiscal general del estado describió recientemente como una tumba gigante a la entidad, o en Colima, donde el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa pasaron el año pasado luchando por la supremacía. La tasa de homicidios se triplicó. Hemos visto que se vuelve muy sanguinario, y todo esto mucha gente se lo atribuye al Mencho, dice Scott Stewart, un analista de Stratford, una firma de inteligencia privada. Donde quiera que ellos tratan de entrar, dejan cuerpos muertos. El Mencho también ha mostrado un salvajismo que es extremo, incluso para los estándares del narco. Para el Chapo, sin duda, brutal. El asesinato era para él una parte necesaria de los negocios, pero para el Mencho se parece más al sadismo como espectáculo público. Ha habido asesinatos masivos, como los 35 cuerpos atados y torturados arrojados en las calles de Veracruz durante la hora punta de la tarde de 2011. 2 años más tarde, los agentes del cártel Jalisco Nueva Generación violaron, mataron y prendieron fuego a una niña de 10 años, a quien ellos equivocadamente habían secuestrado creyendo que era la hija de un rival. En 2015, los asesinos del cártel Jalisco Nueva Generación ejecutaron a un hombre y a su hijo de la escuela primaria, detonando cartuchos de dinamita pegados a sus cuerpos, riéndose mientras filmaban la espantosa escena con sus teléfonos celulares. Esto es un material digno de ISIS, dice un agente de la DEA que ha investigado al cártel. La manera en que matan a la gente es incomparable, incluso para México. La comparación con Daesh es instructiva también por otra razón. Cuando el Chapo estuvo a la altura de su poder, después de las sangrientas guerras del cártel de México de hace una década, el país disfrutó de un periodo de paz relativa, lo que el cronista y novelista de narcotraficantes Don Wilson llamó la Pax Sinaloa. Pero al igual que la forma en que el Estado Islámico creció a partir del vacío de poder en Irak post Saddam Hussein, una consecuencia involuntaria de sacar al Chapo puede haber abierto la puerta para que alguien aún peor recuperara la posición. Solo un puñado de fotos del Mencho se sabe que existen, e incluso la descripción del Departamento de Estado de él es cómicamente indescriptible. Dice que tiene 5 pies, 8 pulgadas, 165 libras, ojos marrones, cabello castaño, y se ha difundido además el rumor de que le gustan las motos rápidas y que apuesta $100,000 en peleas de gallos. Uno de sus apodos es precisamente el Señor de los Gallos, pero por lo demás, él es un misterio. Con más de 25 años trabajando en México, te podrías encontrar con chicos que han conocido al Chapo, dice un ex agente de la DEA, pero no al Mencho. Él es un fantasma. De alguna manera, secuestrar a los hijos del Chapo sirvió como partido de Mencho. El plan era matarlos, dice una fuente de la DEA. El cártel Jalisco Nueva Generación iban a secuestrarlos, obtener las confesiones que querían, golpearlos y luego matarlos. Pero en el último minuto, el Chapo, en el momento todavía encerrado en México, fue capaz de negociar un acuerdo, a cambio de lo que la fuente de la DEA llama 2 millones y un montón de droga. Ambos hijos fueron liberados ilesos. El pago del rescate
era en gran parte simbólico. El Mencho no necesita el dinero, dice la fuente. Está enviando un mensaje. Tu viejo está encerrado ahora. No pienses que eres intocable. De Cancún a California, la advertencia fue clara. El Mencho venía por el trono. Jalisco es en muchos sentidos el estado mexicano por excelencia. Allí nació la música de mariachi. Allí hay tequila y sombreros. El lema del estado es Jalisco es México. Durante décadas, el estado fue una zona neutral para los cárteles. Muchos narcos ricos tenían casas en la capital, en Guadalajara, una ciudad colonial con una tarjeta postal llamada La Perla de Occidente, mientras que las ciudades balnearias como Puerto Vallarta eran un lugar de vacaciones favorito no solo para los narcotraficantes, sino también para los políticos mexicanos. Pero Jalisco es también, estratégicamente hablando, inmensamente importante para el comercio de drogas. Como la segunda ciudad más grande de México y un importante centro financiero y de transporte, Guadalajara ofrece abundantes oportunidades para lavado de dinero y reclutamiento. Jalisco también se encuentra cerca de los dos puertos marítimos más grandes de México, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que son muy útiles para transportar cargas de droga de varias toneladas. Si tuviera que elegir un factor importante que permitió el ascenso del Mencho, dice el agente especial Kyle Mori de la División de Campo de la DEA en Los Ángeles, es que tenía una gran ventaja geográfica. Mori, de 35 años, es de mandíbula cuadrada y seria, con la amable autoridad de un guardaparques, aunque sea uno que lleva un Glock, pero también es un bulldog cuando se trata de investigaciones, dice su supervisor, agente especial de la DEA a cargo James Comer. Antes de unirse a la DEA, Mori trabajó como subdirector del sheriff del condado de Los Ángeles. Ahora es el principal investigador de la agencia contra el cártel Jalisco Nueva Generación y el agente que ayudó a preparar la acusación en 2014 contra el Mencho. Él conoce el cártel probablemente mejor que nadie en Estados Unidos. He estado trabajando sobre estos muchachos prácticamente desde que empecé, dice Morris. Esto es lo que yo hago. La primera vez que el Mencho apareció en el radar de Mori fue una casualidad. En el año 2010, Mori estaba trabajando en un caso de blanqueo de dinero no relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación, cuando un agente en Guadalajara le habló de un nuevo objetivo, de un nuevo cártel. Le decía, son un gran problema aquí en Jalisco. Cuando el Chapo sea aprehendido, estos chicos van a dirigir el show. En ese momento el cártel Jalisco Nueva Generación se promocionaba a sí mismo como salvadores. Respondiendo al nombre de Matacetas o los Zeta Killers, se vistieron con engranajes paramilitares, negros y publicaron videos de propaganda en los que afirmaban estar luchando contra los Zetas por el pueblo de México. No extorsionamos, no secuestramos, no robamos, no oprimimos o de ninguna manera o de otra perturbamos el bienestar social, decía un video. Nuestro único objetivo es acabar con los Zetas. Este es un tipo que puede ejecutar a toda una familia, basado o no en mucho menos que un rumor, dice una fuente, refiriéndose al Mencho. Él tiene cero respeto por la vida humana, pero como dice Stuart de Stafford, sobre la guerra contra las drogas, en realidad no hay Robin Hoods en México. Muy pronto se reveló que el cártel Jalisco Nueva Generación no eran buenos chicos en absoluto, sino solo otro cártel tratando de proteger su naciente imperio de metanfetaminas. En un cable diplomático del 2008 sobre drogas sintéticas en Guadalajara, un funcionario estadounidense detalló cómo en Jalisco se había convertido ya el lugar en la capital de México para estas drogas. A diferencia de la heroína o la marihuana, las metanfetaminas no requieren grandes parcelas de tierra o buen tiempo, solo áreas aisladas para construir laboratorios. Guadalajara también tiene una industria farmacéutica próspera con jóvenes químicos llenos de conocimientos técnicos. Y luego, pues estaban los puertos del Pacífico, lo que permitió al cártel Jalisco contrabandear
enormes cantidades de productos químicos precursores de drogas desde la India o de China y sacar el producto acabado de contrabando. Estos muchachos fueron los primeros en traficar con metanfetamina. Dice Stuart, también entendían la economía. A diferencia de la cocaína que tenían que comprar a los colombianos, con las metanfetaminas controlaban la mayor parte de los beneficios. Pero según un analista de la DEA, el problema con los hombres que fabrican metanfetamina o quienes la consumen es que están desquiciados. En comparación con los cárteles más establecidos, el Mencho y el cártel Jalisco Nueva Generación se hicieron su reputación vendiendo grandes cantidades de pseudoefedrina. Ellos no tenían que vincular y cenar con proveedores bolivianos o volar a Sudamérica para hacer negocios internacionales. No, son más sofisticados, son muy duros. Pero como Mencho rápidamente construyó su negocio, su operación se hizo más compleja. Invirtió en submarinos que utilizó para traer narcóticos desde Sudamérica. Según el antiguo agente de la DEA, incluso contrató ingenieros navales rusos para ayudar a diseñar los submarinos. Evitó el escrutinio estadounidense concentrándose en los mercados de ultramar como Australia, donde, como explica Mori, un kilo de cocaína puede obtener 4 veces más el precio que en los Estados Unidos. El Mencho también empleó técnicas más terrenales como usar modelos de moda para contrabandear drogas. Según el exagente de campo, los traficantes del cártel Jalisco Nueva Generación se convertían en fotógrafos de revistas con credenciales falsas y volaban a México con talento de Colombia y Venezuela. Las autoridades estaban tan distraídas por las mujeres que las drogas entraban rápidamente. El Mencho aprovechó su poder usando las herramientas gemelas corrupción e intimidación. Los miembros capturados del cártel Jalisco Nueva Generación han testificado cómo él odia la desobediencia y le gusta hacer que sus víctimas le pidan perdón antes de matarlos. Este es un tipo que puede ejecutar a toda una familia basado en no mucho más que un rumor, dice una fuente. Él tiene cero respeto por la vida humana. Según otra fuente que conoció al Mencho, es un hombre de negocios astuto, que no bebe, no tiene amantes como otros líderes del cártel y no confía casi en nadie. El exagente de campo dice que ha escuchado varias llamadas telefónicas grabadas del Mencho hablando con subordinados del cártel. Estos tipos son asesinos y a veces tienen miedo, dice el agente. En alguna ocasión, en una llamada, él estaba ordenándoles, pero no creo haber escuchado ningún lugar donde él se sintiera tranquilo. Pero tampoco perdía la cabeza, era muy controlado, él sabía lo que estaba haciendo. La ferocidad del Mencho inspiró una devoción similar por parte de sus tropas. Una vez hubo un gran tiroteo en una feria, recuerda el exagente. Alguien lanzó una granada y algunos tipos del cártel Jalisco Nueva Generación cayeron sobre ella para evitar que el Mencho fuera asesinado. Según el agente, la crueldad del Mencho también hizo difícil reclutar informantes en su contra. El agente una vez tuvo una fuente que se acercaba, tenía una dirección para poder llegar al Mencho, pero cuando el cártel se dio cuenta que estaban husmeando, secuestraron al hombre así como a su hijo adolescente. Encontraron el cuerpo del padre un mes después, dice el agente. Fue torturado. Nunca encontraron el cuerpo del niño. El Mencho también compró policías. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ha dicho cuando asumió el cargo que la mayor vulnerabilidad del Estado era la infiltración del crimen organizado en sus cuerpos policiales. Según un reporte de Reuters, en un momento el cártel Jalisco Nueva Generación contaba con más de la mitad de la Policía Municipal de Jalisco en la nómina, algunos con más de 5 veces sus salarios. La gente dejó de confiar en la policía, dijo el procurador general de Jalisco, Eduardo Almaguer, y los policías que Mencho no pudo comprar estaban muertos de miedo. Según el exagente de campo de la DEA, el cártel Jalisco Nueva Generación inspiró un grado extraordinario de temor en la policía mexicana, por encima y más allá de la mayoría de los cárteles. Tenían miedo del Mencho, dice. Ellos no querían ni molestarlo. Luego hubo un tiempo
nunca ha informado públicamente en que el Mencho envió una cabeza de cerdo cortada al fiscal general de la Ciudad de México como una advertencia. Lo pusieron justo en su puerta, en un baúl de hielo, dice el exagente de campo. Me sorprendió que solo fuera un cerdo. Una llamada telefónica reciente muestra cómo casualmente el Mencho maneja la violencia. Amenaza. En la grabación se le puede oír hablando con un comandante de la policía local distintivo llamado Delta 1, cuyos oficiales aparentemente eran demasiado quisquillosos para el gusto del Mencho. La grabación, todos la conocemos. Delta 1. Sí, ¿quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre, soy Mencho. Dile a tus perros que se bajen a la verga o te va a cargar la verga a ti. Hasta tus perros te voy a matar. Sí, señor, les diré que se bajen. No me cuelgues, sé dónde estás. Sé que estabas en Chapala. No, señor, no voy a colgar, les diré que se bajen. Pensé que habías dicho que nos llevaríamos bien, hijo de puta. Será mejor que subas a bordo o marches o serás el primero en ir. ¿Entiendes? No, señor, no tenemos que llegar a eso, no tenemos que llegar ahí. Si quieres amistad, tienes un gran amigo aquí, pero si no, entonces puedes irte a la verga. Señor, usted me conoce, sabe que soy amigo, haré algunas llamadas ahora mismo. Te llamaré a este número. No me llames a este número, te llamaré y no apagues este teléfono o lo tomaré como un signo negativo. Sí, señor, me conoce, señor, sabe que hay respeto. De acuerdo, entonces lo siento por el mal lenguaje. Mientras que el cártel Jalisco estaba aumentando las operaciones, la DEA estaba preocupada por el cártel del Chapo en Sinaloa, ayudando con esto al Mencho a volar bajo los radares. Todos los cables de la DEA, todos los informes de inteligencia se centraban en el Chapo, dice el exagente de campo. Los jefes era como si nunca hubieran escuchado hablar del cártel Jalisco Nueva Generación. No creían que fuera importante, en parte también por el resultado de la investigación que Mori dirigía y que tenía dificultades para ganar atención. Llegamos a un callejón sin salida, dice. No nos acercamos al Mencho, no obtuvimos ninguna fuente, no obtuvimos ninguna escucha telefónica. Sabíamos que teníamos a este gran jugador dentro del narco y que iba al alza. Pero no teníamos luz verde para investigarlo, no teníamos nada. Así que el caso fue puesto en segundo plano. Algunas personas en la DEA y en México vieron lo que estaba pasando, dice Mori, pero si le preguntas a la mayoría de los agentes de la DEA de ese entonces si sabían quién era el Mencho, dirán que no. Sin embargo, pocos años más tarde, este se convertiría en uno de los capos más buscados del planeta, con un ejército de 5,000 efectivos de aproximadamente el mismo tamaño que la DEA y una red personal cercana a 1,000 millones. ¿Cómo es que alguien pasa de ser un vendedor ambulante de níquel por centavos a ser uno de los traficantes más prolíficos y buscados del mundo? Se pregunta Mori. El pueblo de Naranjo de Chila es un pueblo en la montaña polvorienta en el sureste de Michoacán. Fue aquí el 17 de julio de 1966 cuando nació Rubén Oseguera Cervantes, uno de los 6 hermanos de una familia de campesinos pobres. El lugar se encuentra en las afueras de la Tierra Caliente de México, una región dura y empobrecida, famosa por producir cosas agrícolas tanto legales como ilegales. Para ayudar a ganar dinero para su familia, el joven Rubén abandonó la escuela en el 5º grado y comenzó a trabajar en el campo. A los 14 años se había graduado para proteger cultivos de marihuana. Mucho debe haber soñado ser dueño de cultivos de aguacates. Sin embargo, dentro de unos pocos años, había empacado y se trasladó al norte de California. En 1986 vivía en el área de la Bahía, donde fue arrestado por la policía de San Francisco por posesión de bienes robados y un arma cargada. Una foto de la reserva del incidente muestra a un joven de 19 años de edad, el Mencho, vistiendo una sudadera con capucha y con una expresión blanca, acné en su rostro como de niño. 2 meses más tarde nació su primer hijo. No está claro si el Mencho ha estado metido siempre en el negocio, pero según Univisión, cruzó la frontera varias veces más durante los últimos años 80, contrabandeando drogas bajo una variedad de alias: Rubén Ávila,
Roberto Salgado y otros. Según la DEA y los informes mexicanos, fue también durante ese tiempo, en los 80s, que obtuvo su introducción al comercio de las metanfetaminas. En ese momento la producción se concentraba en el Valle Central de California, en los llamados Superlabs, en ciudades como Fresno y Bakersfield. Allí estaba junto con el hermano de su esposa, Abigail González Valencia. El Mencho aprendió lo que se convertiría en el negocio familiar. Se unió al grupo de protección del cártel de Sinaloa, básicamente como guardaespaldas. En 1989, el Mencho estaba de vuelta en San Francisco, donde fue arrestado de nuevo. Esta vez por vender drogas. En esta foto de la reserva lleva una chaqueta de mezclilla lavada y una sonrisa irónica. No parece un hombre ansioso por ser rehabilitado en el corto plazo. Fue deportado unos meses más tarde, pero en septiembre de 1992, de nuevo en el área de la Bahía, fue detenido, esta vez con cargos federales. El hermano mayor del Mencho, Abraham, estaba en un bar en San Francisco, llamado El Imperial. Fue ahí a hacer un trato de heroína, 5 onzas por $9,500. El Mencho, que tenía 26 años en ese momento, observaba, pero aunque era el hermano menor, era lo suficientemente astuto como para reconocer que los compradores no pagaban con billetes sueltos, sino con una pila ordenada de cientos. En una conversación que escuchó alguien y siguió a esta acción, le advertía a Abraham que los hombres eran policías encubiertos y dijo que ya no tratara con ellos. Pero una vez fue suficiente. 3 semanas después, el Mencho y su hermano fueron arrestados. 25 años después, ni el fiscal ni el abogado defensor del Mencho pueden recordar muchos detalles sobre el caso. Sin embargo, las transcripciones de la corte representan al Mencho como un astuto acusado, a su vez combativo y profundamente leal a su hermano, incluso exhibiendo destellos ocasionales de humor oscuro. En un momento, el Mencho se quejó de su abogado. Siempre que hablo con él me dice lo mismo, así que trato de hablar con él lo menos posible. Mencho insistió en que era inocente, que no tenía nada que ver con lo que había pasado ni con el trato con los agentes, que los agentes mintieron al verlo manejar la droga. Pero el fiscal dijo que los hermanos eran una banda. Si el Mencho no se declaraba culpable, entonces Abraham, con 2 detenciones por delitos graves de droga y a su nombre, estaría enfrentando una posible sentencia de cadena perpetua. Mencho no sabía qué hacer. Dado un juicio por jurado, creo que sería capaz de ganar por sí mismo, dijo el juez escéptico, pero al final decidió declararse culpable para proteger a su hermano. Durante la sentencia le pidió al juez que le diera lo menos posible de condena. El Mencho fue sentenciado a 5 años en el Centro Correccional Big Springs, una prisión privada en el oeste de Texas que alberga principalmente inmigrantes indocumentados. Según Univisión, algunos de los miembros de las pandillas que conoció en prisión, que más tarde reclutarían para unirse al cártel Jalisco Nueva Generación, estaban ahí. Había cumplido 3 años cuando en enero de 1997 fue puesto en libertad condicional. Los mariscales de los Estados Unidos lo deportaron de regreso a México. Un delincuente endurecido a los 30 años. Los Marshalls no sabían lo que había hecho. Los próximos años son confusos, pero según informes mexicanos y de la DEA, el Mencho se ocultó en un pueblo de Jalisco llamado Tomatlán, donde probablemente se convirtió en oficial de la Policía Estatal de Jalisco. No sería la primera vez que un narco se hubiera infiltrado en la Policía Estatal mexicana, la cual, a diferencia de sus homólogos, es ampliamente vista como corrupta. Finalmente, el Mencho se dirigió a Guadalajara, donde cayó al Cártel del Milenio, el grupo que finalmente lo catapultaría verdaderamente al poder. El Cártel del Milenio había sido en algún momento una organización propia, pero a principios de este siglo era esencialmente una filial del Cártel de Sinaloa, bajo la dirección de Nacho Coronel, cofundador del propio cártel y tío de la esposa del Chapo. Nacho Coronel era un capo brutalmente bárbaro que dirigía la plaza de Guadalajara y controlaba el tráfico para Sinaloa. El Mencho se unió a sus hombres de protección, básicamente como guardaespaldas, según Stuart Stratford.
Con su experiencia en la aplicación de la ley, el Mencho habría sido entrenado para manejar la seguridad, pero también la contrainteligencia. Según algunos informes, incluso llegó a dirigir su propia red de sicarios. Uno de los apodos de Coronel era el Rey del Cristal, porque dominaba el comercio de metanfetaminas, que después de la represión de Estados Unidos y el duro acoso hacia las industrias que estaban establecidas allá, dio como resultado que la producción de metanfetaminas se estableciera floreciendo en las escarpadas montañas de Jalisco. Gracias a su experiencia de haber estado en Estados Unidos, el Mencho estaba bien posicionado para tomar ventaja. En 2009, el Mencho había ascendido a través de las filas del cártel para convertirse en un importante teniente del cártel del Milenio. Luego, en octubre, uno de los líderes del Milenio fue arrestado y 9 meses después, el propio Nacho Coronel fue abatido durante una incursión militar en su mansión de Guadalajara. De repente, los 2 principales jefes del cártel Jalisco habían sido sacados de la mesa. Un ambicioso Mencho se adelantó para ocupar su lugar. Pero el liderazgo del cártel tenía otras ideas. Después de que uno de sus colegas obtuviera la aprobación, el Mencho quedaba como vicepresidente corporativo muy molesto por ser pasado por CEO. Se detuvo y comenzó su propio grupo, que prontamente le declaró la guerra al cártel del Milenio y al cártel de Sinaloa. Los combates se intensificaron en las calles de Guadalajara, destruyendo la tregua de larga data de la ciudad, y la tasa de homicidios de Jalisco se duplicó con creces. Los tipos que eran leales a Milenio fueron asesinados, dice Mori. Todos los demás se vieron obligados a huir. El Mencho ganó. Este fue el comienzo del cártel Jalisco Nueva Generación. A 2 horas al sur de Puerto Vallarta, en un tramo brillante del Pacífico llamado La Costa Alegre, hay un eco resort de 5 estrellas llamado El Hotelito Desconocido. 2 docenas de búngalos con techo de paja, anidados en un paraíso de aves protegidas por la UNESCO. Ha sido incluso descrito en medios como en el Wall Street Journal y se habla de que tiene un aire de lujo y de discreción. Los invitados anteriores a este lugar habrían incluido estrellas de Hollywood como Sandra Bullock o Julia Roberts. Desafortunadamente, para los propietarios del Hotelito Desconocido, en agosto de 2015 fue capturado el dueño por el gobierno mexicano después de que los funcionarios estadounidenses lo declararan como un prestanombres del cártel. Según los investigadores estadounidenses, la propiedad tenía vínculos profundos con el cártel Jalisco Nueva Generación y su organización hermana, los Queenies, un grupo afiliado de traficantes liderado por el cuñado del Mencho, Valencia. Según los informes, los cárteles utilizaron el hotel para lavar dinero y celebrar reuniones secretas. La propiedad está cerca de Tomatlán, la misma ciudad donde el Mencho sirvió como policía. La dueña del hotelito, cuñada del Mencho, fue arrestada más tarde en Uruguay con su esposo, después de que los papeles de Panamá revelaran que poseían millones de activos ilegales. La agencia detrás del desenmascaramiento del hotelito fue la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, OFAC. Nuestro trabajo es similar al de cualquier agente de la ley, simplemente que no los arrestamos, no arrestamos a la gente, dice un investigador de la OFAC. En cambio, cuando la OFAC sospecha que alguien apoya a un cártel, puede señalarlo y esta persona queda señalada y expuesta. Se le congelan los bienes y en esencia se saca al sospechoso a la luz del sistema financiero. La OFAC agregó al Mencho a su lista negra financiera en 2015 y una serie de acciones desde entonces han expuesto una vasta red de negocios relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación, incluyendo una empresa agrícola, una empresa de publicidad, un negocio de alquiler de vacaciones, una marca de tequila y una cadena de restaurantes de sushi. La idea es apretar al Mencho a través de sus negocios, dice el investigador. Al ponerlo en la lista, los socios quedan expuestos. El tipo que es dueño de esta empresa es en realidad un prestanombres del Chapo, del Mencho, y ha lavado dinero durante 20 años, por lo que probablemente no debería hacer negocios con él. Esta es la idea de la OFAC al exponerlos y sacar sus nombres a la luz. Como la OFAC
está ejerciendo presión financiera sobre el Mencho. La policía mexicana también en ese momento estaba intensificando la caza. Habían tenido varias llamadas cercanas antes. En marzo de 2012, el ejército mexicano asaltó un edificio de departamentos en Guadalajara donde se creía que el Mencho estaba escondido. Siguió un tiroteo, pero el Mencho pudo escapar. Pocos meses después, la Policía Federal Mexicana realizó otra incursión, atacando un complejo rural del cártel Jalisco Nueva Generación con 5 helicópteros Black Hawk. En el tiroteo subsecuente, 6 miembros del cártel Jalisco fueron ejecutados. Informes sugirieron que el Mencho había sido capturado por el gobierno, aunque esto resultó ser falso. Según una fuente de la DEA, literalmente se les escapó por minutos. La primavera siguiente, el cártel Jalisco Nueva Generación se burló de las autoridades con una falsa conferencia de prensa publicada en YouTube, con 50 mercenarios en pasamontañas y armaduras corporales sosteniendo armas delante de una enorme bandera del cártel Jalisco Nueva Generación. Al final, un portavoz emitió un mensaje que dice: el Señor dice, ladren perros, sé que estoy avanzando. Y entonces el Mencho declaró la guerra. El 19 de marzo de 2015, un destacamento de la Policía Federal estaba en una vigilancia en una ciudad de Jalisco llamado Ocotlán, cuando los pistoleros del cártel Jalisco lo emboscaron matando a 5 oficiales. 2 semanas después, en Guadalajara, el cártel realizó un atentado contra el comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Alejandro Solorio. Rociaron su camión blindado con más de 200 balas. Cuando tratamos de devolver el fuego, dijo Solorio más tarde, nos lanzaron 2 granadas. Entonces, la semana después de Pascua, un convoy de la policía de élite de la Fuerza Única, que iba conduciendo de Puerto Vallarta a Guadalajara, cuando alrededor de las 3 de la tarde se encontró con un coche quemado en esa carretera serpenteante de 2 carriles de la montaña. El coche bloqueaba su camino. El convoy se detuvo y ahí fue cuando el cártel Jalisco Nueva Generación atacó bombardeando a los policías, apuntándoles con ametralladoras y lanzagranadas. 15 oficiales murieron en el baño de sangre, el día más mortífero para los cuerpos de seguridad mexicanos en aproximadamente una década. El cártel Jalisco no sufrió bajas. El secretario de la Defensa de México denunció públicamente al cártel Jalisco, al que califica de personas sin escrúpulos ni conciencia, que con sus acciones viles perjudican a los mexicanos, sus familias, su patrimonio y su forma de vida. Este cobarde ataque, declaraba Solorio, no quedará impune. Unas semanas más tarde, el ejército reaccionó con la Operación Jalisco. En la oscuridad, antes del amanecer del viernes 1 de mayo, un destacamento de paracaidistas de élite de la Sedena y la Policía Federal, llevada por 2 helicópteros SC-725 Super Puma, descendió en un rancho en el suroeste de Jalisco, donde se cree que se esconde, o creían que ahí se escondía el Mencho. Pero una vez más, el cártel los estaba esperando. A medida que los primeros soldados bajaban a rapel desde un helicóptero, sicarios en camionetas blindadas y uniformes de camuflaje que decían CJNG, Fuerzas Especiales del Alto Mando, abrieron fuego contra los soldados con rifles de fabricación rusa. Uno de los rotores del helicóptero fue golpeado, lo que lo hizo caer en llamas. 8 soldados y un policía fueron asesinados. El superviviente solitario, un oficial de inteligencia llamado Iván, sufrió quemaduras en más del 70% de su cuerpo. El ataque marcó un hito mortal. Fue la primera vez que una aeronave mexicana militar había sido destruida por un cártel. En las horas que siguieron, el Mencho duplicó el terror, incendiando decenas de autobuses secuestrados, camiones, gasolineras y bancos en todo Jalisco, paralizando el tráfico y poniendo al Estado de rodillas. El consulado estadounidense incluso advirtió a sus ciudadanos que se resguardaran en sus casas. El gobierno mexicano tuvo que enviar 10,000 soldados para asegurar el Estado. Según el exagente de la DEA, el caos fue diseñado para ayudar al Mencho a escapar. Una táctica que el cártel supuestamente aprendió de comandos israelíes. He oído hablar de los israelíes reunidos con ellos, francotiradores y otras cosas, dice la gente. Es un uso técnico de la fuerza que nunca has visto con los cárteles mexicanos. Fue un despliegue de fuerzas bastante sorprendente, dice un investigador federal. En poco tiempo, el Mencho consiguió que su organización creara el caos
en la segunda ciudad más grande de México. Ah, vienes detrás de mí, te mostraré quién realmente manda, era el mensaje. Esta agresión, dice el investigador, fue casi sin precedentes. No solo estaban reaccionando a las incursiones, sino que estaban saliendo activamente y buscando confrontación con las autoridades. Podrán argumentar que esto no se había visto desde Pablo Escobar. Si la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el ejército hubiese continuado, habría una buena posibilidad de que el Mencho ya estuviera capturado o hubiera sido abatido. En cambio, afortunadamente para él y gracias a su viejo jefe, el Chapo, este se vuelve a convertir en el enemigo número uno. Un investigador federal explica, después de mayo de 2015, el Mencho casi había sido declarado enemigo público número uno en México y en Estados Unidos. Pero luego llegó el 11 de julio. ¿Qué pasa? El Chapo se escapa. Obviamente el gobierno mexicano está avergonzado. Recursos para capturar al Chapo. Creo que el Cártel Jalisco aprovechó esta oportunidad para reevaluar su estrategia. El cártel dejó de emboscar a la policía y paró la violencia. Todavía están matando gente, dice el investigador. La diferencia es que se están matando entre ellos. Y ahora mismo, en ninguna parte es este enfoque sangriento más evidente que en Tijuana. De todas las plazas de drogas de México, posiblemente la más valiosa sea Tijuana. Casi todo el tráfico hacia el sur de California pasa a través de la ciudad, que es un paso fácil a través del oeste de Estados Unidos, a Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Phoenix, Denver, Chicago o incluso Canadá. Aproximadamente 225 millones de dólares de narcóticos son incautados en el corredor de la DEA en San Diego cada año. Sin duda, solo una fracción de lo que pasa. Con esa medida, el control de Tijuana podría ser una industria de $1,000 millones. Hasta hace unos años, la ciudad estaba firmemente en manos del cártel de Sinaloa, pero a partir de 2013 el Cártel Jalisco empezó a abrirse camino, según lo dice Adela Navarro. Su participación en el reclutamiento de sicarios fue muy simple: únete a nosotros o te matamos. Un teniente que trabajó para un cártel capturado, que luchó contra el Mencho, describía la estrategia más o menos similar. Todos los que traficaban drogas fueron secuestrados o asesinados. Si trabajabas, tenías que trabajar con él o te tenías que ir. Es una puta guerra sin fin y sin sentido. Adela Navarro es la editora de Z, el premiado diario de investigación de Tijuana. El diario es legendario por el narcotráfico. Su coeditor fundador, Héctor Félix Miranda, fue asesinado en 1988 por supuestamente haber desenmascarado a un empresario afiliado al cártel. Su corredactor, Jesús Blancornelas, sufrió atentados en 1997 después de publicar información sobre el cártel de Tijuana. Sobre la puerta de la oficina del diario, un acogedor edificio de color crema en una calle arbolada en el centro de Tijuana, hay un letrero con el célebre lema de Z, libre como el viento. Desde la captura del Chapo, la tasa de homicidios en Tijuana ha explotado. Uno tras otro, dice un periodista de investigación local. Cuerpos colgados, cabezas cortadas. Adela Navarro dice que para el año 2015, Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación habían llegado a una intranquila paz en la ciudad, dividiendo esquinas, rutas de tráfico e incluso funcionarios corruptos para que no estuvieran matando y elevando el terror. Tijuana era ese año un microcosmos del país en su conjunto. En el verano, Tomás Herón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México, declaró que solo quedaban dos cárteles en México, Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero unos meses más tarde, el Chapo fue arrestado. La frágil distensión se derrumbó. Desde la recaptura del Chapo en enero de 2016, la tasa de homicidios de Tijuana explotó. El año pasado saltó un asombroso 36%. Los 910 homicidios de la ciudad fueron un récord histórico. A modo de comparación, Chicago tuvo 762 homicidios en 2016 y tiene el doble de población. Adela Navarro, Rosario Mozo,
la editora de Z, responsable del seguimiento de los asesinatos de Tijuana, recuerdan que las víctimas se amontonaban tan rápidamente que ellas no podían contarlas, uno tras otro, dice, cuerpos colgando, cabezas cortadas. En el pasado mes de marzo, los asesinatos alcanzaron un nuevo pico mensual, con 121. A su ritmo actual, Tijuana verá más de 1,300 asesinatos en el 2007, otro año de crisis. Adela Navarro dice que la situación no es tan mala como lo fue en 2008, cuando Sinaloa estaba luchando contra el cártel Arellano Félix y civiles estaban siendo secuestrados y asesinados a plena luz del día. Esta vez, al menos hasta ahora, el asesinato se ha limitado principalmente a la población criminal de Tijuana. Si miras a quienes están matando, son los traficantes de drogas, dice Navarro. Pero una vez que hayas eliminado a tus enemigos, ¿quién es el siguiente? Bueno, la sociedad es la siguiente. Mozo también teme que las cosas empeorarán antes de que mejoren. En este punto creo que la autoridad ha perdido el control, dice. No va a terminar hasta que estos dos grupos resuelvan sus diferencias o uno de ellos asume el control. Y a ella le preocupa porque cree que será el Mencho, que no se ve como un héroe popular, sino como una amenaza aterradora. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene un nivel de violencia que nunca hemos visto, dice Mozo. Ellos prendieron fuego a los autobuses o salieron a matar en aldeas enteras, así que la gente tiene miedo. Las autoridades nos lo han dicho. Si Jalisco asume el poder, entonces todos estamos en serios problemas. Por ahora, la fortuna del Mencho sigue aumentando. Hay indicios de que está expandiéndose a otros territorios, no solamente a Sinaloa, a Baja California, a Sonora, e incluso saliendo del estado natal del Chapo, dice Stuart Strafford, está teniendo un empuje hacia Chihuahua, el estado fronterizo mexicano que alberga el valioso cruce El Paso Juárez. En este momento lo está compartiendo, pero si el cártel Jalisco puede cerrar esa plaza, quitar a Sinaloa, realmente puede dañar su capacidad de mover droga. Pero también hay indicios de que están tensando la cuerda. En diciembre de 2015, uno de los hermanos del Mencho, presunto jefe financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, Antonio "El Tony" Montana Oseguera, fue detenido en Jalisco. El supuesto segundo al mando del cártel Jalisco, el propio hijo del Mencho, Rubén Oseguera Jr., alias El Menchito, también fue arrestado y en diciembre pasado procesado en un tribunal federal de los Estados Unidos. Varios jefes de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación también han sido capturados o abatidos. Y en marzo, México accedió a extraditar al cuñado de Mencho, a Valencia, a los Estados Unidos, bajo la misma acusación en la que Mencho fue nombrado. Si el Mencho fuera capturado mañana, los Estados Unidos probablemente solicitarían su extradición, tal como lo hicieron con el Chapo. Mori dice, por ejemplo, que espera que México lo haga, pero el antiguo jefe de la DEA duda que se llegue tan lejos. El Mencho es un asesino, dice. Me sorprendería que lo capturaran vivo. Mientras tanto, dice Mori, básicamente lo estamos buscando. Cualquier operación para sacar a Mencho es responsabilidad de México. Los Estados Unidos solo pueden asesorar y asistir, y ojalá trabajemos con ellos en una operación bilateral, pero basta con decir, háganlo para que nosotros podamos trabajar con ellos. No hemos tenido buenas oportunidades para atraparlos, dice Mori. Mori sospecha que el Mencho está escondido en una remota zona montañosa en algún lugar, probablemente en Jalisco o Michoacán. Creo que se siente seguro en ese terreno que conoce bien. Creo que es extremadamente selectivo con quien habla y con quien se encuentra. Creo que se mueve mucho y creo que tiene dinero casi ilimitado y mano de obra casi ilimitada por mucho tiempo.